de vista regional, que es del otro lado también de la moneda, ¿no es cierto? Los presidentes regionales, los presidentes municipales o alcaldes. Y en general ha podido constatar usted que en efecto tenemos un aparato público muy grande, pero al mismo tiempo muy débil. En una buena proporción se debe esto o no a los bajos sueldos. ¿Corrige esto un sueldo más decoroso? Porque tampoco es que sea altísimo. Lo es altísimo en relación, claro, con los niveles de pobreza que tiene el Perú, eso es indudable. Pero desde el punto de vista práctico, en realidad, sigue la pregunta, es decir, ¿se justifica o no que se pague bien a los funcionarios públicos, pero dentro de un marco de eficiencia y medición de la administración en general y de la reforma de la misma? Sí, don Raúl, buenos días. Muy buenos días. Sin lugar a dudas, debe haber pocas cosas más impopulares que aumentar sueldos a funcionarios públicos y a políticos en general, sean políticos técnicos, como dice Javier, o en términos generales. Es absolutamente impopular acá y en todas partes del mundo. Dos, podemos discutir de la oportunidad, podemos discutir del porcentaje de incremento, podemos tener alternativas que debió ser más progresivo, debió ser por etapas, y todas son discusiones válidas. Pero el tema de fondo es que toda organización es el reflejo del recurso humano que tiene. Toda organización es tan eficiente o no como profesionales de primer nivel cuenta o no cuenta. En consecuencia, siendo el Estado una organización enorme que maneja 115.000 millones por año, que es el presupuesto del 2014, requerimos que sea administrado con eficiencia y con honestidad. No hay cosa más cara, mucho más caro que aumentar sueldos, es perder dinero por ineficiencia o perder dinero del pueblo por deshonestidad. Entonces, tenemos que ir a un escenario donde los funcionarios públicos sean absolutamente competitivos con el sector privado. Más aún, deberíamos tener mejores profesionales que el propio sector privado, que administra temas individuales, personales, de lucro, de sectores, de grupos. El Estado trabaja para los 30 millones de peruanos y deberíamos contar con los mejores profesionales. Entonces la pregunta es, ¿podemos contar con los mejores profesionales que sean capaces, eficientes, honestos, pagando la tercera parte de lo que paga el sector privado? La respuesta es no. La respuesta es no. No hay forma de que demos el salto a un Estado moderno y eficiente si pagamos remuneraciones equivalentes a 1/3 de lo que paga el sector privado en sus cuadros gerenciales. En consecuencia, tenemos que entrar a este camino, a esta ruta, moleste, no moleste, sea impopular, no sea impopular, y es algo que la gente de Estado tiene que tener una visión de mediano y largo plazo. No está en función a los ministros actuales, no está en función a los gobiernos regionales o gobiernos locales actuales, está en función hacia los próximos 15, 20, 30 años por delante, que tenemos que generar toda una clase involucrada en la política, que su costo de oportunidad, cuando sale un universitario del tercio superior, no tenga como opción, o me voy al sector público o me voy al sector privado. Y esa ecuación que haga con los costos que tiene el sector público, que es criticable, estás bajo la lupa de la prensa, te investigan, te denuncian, terminas con juicios, tiene que tener una contraprestación que le permita hacer una ecuación positiva y decir, pese a todo ello, me voy al sector público, ¿no? Porque me gusta, tengo vocación de servicio, pero no voy a sacrificar mis capacidades, no voy a sacrificar mi expectativa de vida, no voy a sacrificar a mi familia. Entonces tenemos ministros que pueden ser gerentes generales de cualquier empresa exitosa en el Perú que opta por pasar a la administración pública y da una cuota de servicio. De acuerdo. Una de las razones por las cuales se bajó el sueldo es porque el gobierno del señor García consideraba que había mucho despilfarro en el Estado. Sin embargo, pareciera que no se aplicó una reducción con creatividad, sino le mochas el sueldo a la gente y te ahorras unos cuantos soles.
Debo confesar que cuando nosotros entrevistamos a funcionarios públicos, sobre todo personas del Ejecutivo, el séquito de personas que las acompañan a la radio a veces es impresionante. A veces hemos llegado a contar 10 personas que acompañan a un ministro, entre portapliegos, gente de prensa, la de seguridad, asesor, el que vino a mirarlo, no sé. ¿No deberían más bien buscarse mecanismos para averiguar dónde se está despilfarrando dinero y cortar por ahí? O sea, ¿qué tanta gente necesita que le acompañe un ministro para dar una entrevista, por ejemplo? El señor Tejada. Sí, efectivamente, yo creo que todos nosotros hemos venido solos, a lo mucho con alguien de seguridad. No, si los congresistas son más humildes, eso sí hay que decirlo. Pero sí quiero insistir... político, pero sí quiero insistir con el tema que ha dicho Juan Carlos, que efectivamente hay un costo de oportunidad que tiene que cruzarse con la vocación de servicio a las personas, sí, y tener en estos cargos que al final son grandes gerentes de determinados sectores en donde está en juego los servicios y los derechos que ejercen todos los peruanos, sí deben tener una remuneración adecuada. Nosotros, por ejemplo, el gobierno tenemos solamente una ministra que es del partido, digamos, que es política, que es técnica también, por supuesto, pero en general hemos buscado convocar técnicos, algunos que han sido traídos del extranjero, incluso para que hagan las funciones aquí, ¿no? El ministro de Educación. Sí, que han estado en el Banco Mundial, la ministra de Inclusión Social también. Entonces, cuando buscas esos cargos de personas con una trayectoria importante internacional, tienen que estar a mínimo niveles equivalentes, ¿no? Si hacemos una comparación, por ejemplo, en Chile, los ministros están ganando $15.000. Debe ser un poco más de 40.000 soles. En México ganan cerca de $11.000. ¿No? Deben ser también unos 30.000 soles. En Europa bastante más, ¿no? Inglaterra, en Francia está alrededor de los $19.000. Bueno, sería tan sencillo como saber hacer un promedio de cuál era el sueldo de los ministros de este gabinete, en promedio, antes de entrar a trabajar como ministro. Sí, probablemente la diferencia también. sea abismal, lo que ha hecho el ministro de Economía es que han hecho evaluaciones de manera técnica para ver las remuneraciones. Quizás han tomado esos criterios, pero también me imagino que han tomado otros criterios referidos a que ya ha habido cierta... no sé cómo llamarle, se ha autorizado a que algunos funcionarios, altos funcionarios, tengan remuneraciones más altas que el presidente y normalmente terminaban siendo bastante más altas que el propio ministro. Entonces el ministro, el viceministro, tiene funcionarios que ganan bastante más que él, ¿no? Creo que sí había que ordenar un poco la casa y poner una escala remunerativa que corresponda a esta nueva realidad, ¿no? Y el proceso de reforma del sector público seguirá aumentando. Y han habido, como señalé, incrementos en una parte importante de los servidores públicos y esto tendrá que continuar para que alcance a todos los servidores del aparato estatal. Como decís a Pedro Esparza. Buenos días. Hasta ahora el diálogo está yendo tranquilo, no hay problema. No va a ser así en el Congreso. Usted es el que ha propuesto ya la interpelación del primer ministro. Y en general se nota pues muy impetuoso en este tema. Bueno, cuénteme un poco, Ricardo, porque aquí Patricia, inmediatamente viene el recuerdo de la administración Fujimori, que vaya, ahí sí no se sinceraban los sueldos, ¿eh? A ver, vamos por partes, don Raúl. En primer lugar, vamos a señalar que no estamos en contra de la mejora de las remuneraciones en la administración pública y el aumento, en algún caso, de sueldos de funcionarios públicos. Lo que estamos en contra en este momento es que no hay un sentido, primero, el momento en que se debe hacer y segundo, el modo. Bueno, nunca hay un momento. ¿No es cierto? No, bueno, pero es que, a ver, si habláramos de que se va a aumentar al aparato estatal, a la burocracia estatal, un 20%, un 30%, a un 40%, Raúl, estaríamos hablando pues de un tema escalonado, pero un 100% en ninguna empresa privada, en ninguna empresa pública se puede aumentar pues al 100% las remuneraciones. Se ha hablado de que efectivamente se le ha aumentado los sueldos a los policías, a los médicos. Yo lo invito al congresista Tejada para que efectivamente veamos las boletas pues de los policías y comparemos si es que efectivamente ha habido el aumento del 100% como se ha dicho o como se quiere decir. Se está maquillando un poco el tema y decir, claro, yo sí me aumento el 100%, pero a los policías les aumento 100 soles. A los maestros les aumento 150, a los médicos les aumento 100. Entonces, por favor, no hay una equidad
No hay una, digamos, una proporcionalidad. Bueno, esos son siempre resultados de presiones políticas. Sí, claro. Más que de una racionalidad funcional, digamos, de decir, vamos a corregir todo el tema del mensaje. No, Raúl, pero estamos haciendo política. El gobierno de la inclusión social, lo primero que hace, en vez de corregir efectivamente este tema de que los niveles de sueldo del Estado, de comenzar por los funcionarios de menor rango, comienza por los de mayor rango. Es decir, en una reforma del Estado, retiro trabajadores o le quito el sueldo a los trabajadores y le aumento a los ministros y viceministros y secretarios. Eso no puede darse en la administración pública, no es dable, y por eso es que efectivamente estamos planteando una serie de medidas. En mi caso voy a plantear a mi bancada que efectivamente se puedan correr firmas para una interpelación al primer ministro para que explique toda esta reforma y que le explique al país cómo es que efectivamente están haciendo este tipo de reformas. Pero yo quiero adelantar algo más. No es verdad que se vayan, pues, como ha dicho el ministro Castilla, de que se esté yendo, pues, digamos, que están aumentando para mejorar los cuadros en el gobierno. Entonces, ¿qué cuadros tenemos, Raúl? Tenemos cuadros pintados en la pared. O sea, ¿qué cuadros es lo que tenemos? Eso es lo que ha dicho el ministro y es lo Pero que... todo se puede mejorar, ¿no? O sea, me parece que lo que el ministro decía era justamente reforzar y mejorar. Todo se puede mejorar y a eso deberíamos apuntar. Pero quería que me explique, así como usted, por ejemplo, señala que no se puede subir el 100%, cuando se le recortó el sueldo a los ministros se le recortó más del 50%. Más del 100%, digo, ¿no? O sea, en todo caso era restituir algo que ya tenían. Sí, cuando ingresan en el 2011, los ministros sabían cuánto iban a percibir. Sí. ¿No es correcto? Entonces, de ahí, indudablemente, ya uno se hace digamos, la canasta familiar. Todos tenemos hijos, todos pagamos universidad, todos pagamos colegio, todos pagamos alimentación. O sea, de ahí tú partes en que si efectivamente quieres servir al país con ese sueldo o no quieres servir al país con ese sueldo. Y tú verás que efectivamente vas o no a aceptar la propuesta del presidente de la República. Pero tiene que ser la gradualidad entonces del... Sí, ¿no? Por supuesto. Pero no que se aumente. A ver, no, que estamos en contra, pues, del 100% del aumento. Podemos aumentar un porcentaje, pero que efectivamente no debe ir más allá del que efectivamente puede ser, digamos, aceptado. Ahora, hay una ley que es la 29806 que fue dado en noviembre del 2011 que permite la contratación de personal altamente calificado. No es que se vayan a ir los grandes profesionales y en buena hora que ganen más. Miren, acá está la planilla. Aquí están, del Ministerio de Economía, del Ministerio de la Inclusión Social, de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Justicia, es decir, trabajadores y funcionarios que ganan más de 25.000 soles. Y me parece fundamental que existan buenos profesionales en la administración pública. Vamos a hacer una pausa y luego continuamos. Son las 8:54 minutos.